Me parece un peligro que la conciliación sea obligatoria. Entonces, pero les digo el porqué. Eso es en la nueva ley, ¿ya? En la ley 32069. En la ley que ha salido el 24 de junio, de ese peligro que el reglamento ya también lo sacaron, pero todavía no está vigente, y que seguramente esta ley y este reglamento va a estar vigente en marzo del 2025, ¿no? Pero anteriormente la ley de contrataciones con el Estado, la conciliación era voluntaria, ¿no? Ahora ya es obligatoria, por lo tanto están haciendo una especie de cláusula escalonada, sin decirlo, en la misma ley. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Vuelvo a decir, hay mucha doctrina que ustedes van a medida de que esto se dé, que va a ser en marzo del 2025, y después de eso van a leer y van a escuchar muchas doctrinas que dicen sí y doctrinas que dicen no, ¿no? A ver, les digo rápidamente los dos puntos. A ver, ¿por qué sí? A mí me parece fabuloso porque efectivamente las partes tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Ellas mismas se dan cuenta cómo pueden ceder, cómo pueden llegar a lo que la otra persona, qué cosa es lo justo, qué cosa es lo injusto, obviamente en base a un tercero que lo está orientando, ¿no? Pero más o menos toman criterio, ¿no? Y toman la decisión de solucionar. Ese es el lado positivo. El lado negativo, ¿cuál es? Que en una conciliación, quienes van al centro de conciliación por parte de la entidad, es decir, la ley de contratación del Estado, ¿quién va? Van los procuradores, ¿no? Los procuradores a veces no tienen mucha capacidad de análisis, no conocen el caso, se los dan a última hora, ¿no? Entonces, y encima, algo mucho peor, que obviamente el reglamento se va a tener que modificar o arreglar, es que ellos no tienen la decisión como para conciliar. Tienen que llamar al titular de la entidad para que le diga si concilia. Entonces, eso lo hace muy difícil y también, vuelvo a decir, he escuchado a abogados, he escuchado a especialistas a decir, me parece peligroso. Efectivamente, en estos casos ya hay conciliación voluntaria y hay muchos procesos de contratación con el Estado que van a conciliación. Sin embargo, ¿cuántos de estos concilian? Muy pocos, por los motivos que les acabo de decir, ¿no? Por el tema de los procuradores, la capacitación, la educación, la falta de conocimiento del expediente y efectivamente porque no pueden tomar la decisión, tienen que llamar para decir, dame la autorización para llegar a una conciliación. Entonces, eso puede dilatar más el proceso, es decir, el conflicto, y ser perjudicial en vez de ser una cosa positiva. Entonces, les doy los dos puntos por un tema de reflexión, que esto se va a seguir hablando, vuelvo a decir, hasta marzo del próximo. Pero vamos a entrar de lleno a la conciliación. ¿Cuáles son los principios? Equidad, bueno, ya sabemos que es el sentido de la justicia aplicada al caso particular. La veracidad, es decir, buscamos que el acuerdo llegue a las partes como una mejor solución, obviamente en base a los intereses que solucionen el problema y obviamente a la verdad, ¿no? Buena fe, las partes tienen que manejarse de manera honesta, leal, ¿no? Y con una conducta irreprochable, ¿no? Confidencialidad, obviamente el conciliador es el único, el conciliador de las partes es el único que sabe lo que sucede dentro de una conciliación. La imparcialidad y neutralidad, que es lo que tiene que tener todo conciliador. También el árbitro, obviamente. Legalidad, obviamente, si hay un acuerdo, tiene que firmar un abogado, tiene que estar dentro de los parámetros de la ley. Celeridad, que es muy rápido, ¿no? Economía, obviamente, barato, a comparación de un poder judicial o de un arbitraje. Entonces, en verdad, sería ideal que llegara, pero falta esos puntos. Es como decir, bueno, tenemos el mega puerto de Chancay, ok, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos containers que están llegando de 20 pies y de 40 pies. Bueno, esa carretera que de ida y vuelta, y la pasada por pasar Mayo y por los camiones por abajo, obviamente se va a destruir. ¿Cómo va a soportar un container de 40 pies? No, se va a destruir, ¿no? Entonces tenemos la mega obra, pero no tenemos los accesos, ¿no? Ni tenemos la logística. Bueno, es lo mismo. Entonces, si no tenemos la capacidad de los procuradores y la decisión de ellos mismos para poder conciliar, bueno, es letra muerta. Entonces, no nos sirve de mucho. Entonces, hay que ver, hay que ser críticos a la hora de estudiar el reglamento de la ley para ubicarnos y sacar
adelante esta institución tan buena como el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Bueno, las características, voy bastante más rápido, las características son conflicto existente, la conciliación es fundamental, una negociación, sin negociación no existe una conciliación, obviamente, ¿qué cosa es lo que hace el conciliador? Trata de que las partes conversen, negocien, siempre hay, que bueno, puede ceder algo, los dos deberían de ceder algo para que haya un ganar-ganar, ¿no? La participación de un tercero, que en este caso es el conciliador, que no es ni siquiera un juez ni un árbitro, sino simplemente una persona que ayuda a llegar a un arreglo de las partes, ¿no? Aceptación, las partes deciden libremente acudir a este proceso, ¿no? El procedimiento flexible e informal, flexible, aunque también ahí tenemos varias cositas que algunos centros de conciliación y algunos conciliadores que ejercen la profesión de conciliación dicen de que ya no es tan flexible, tampoco es tan informal, porque ahora el Ministerio de Justicia nos pone muchos reglamentos, muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, un abogado se puede personar, un apoderado se puede personar a una instancia judicial simplemente con un poder, ¿no? En una conciliación, el poder tiene que estar debidamente inscrito en registros públicos y asimismo taxativamente con una cláusula que diga que puede conciliar y que efectivamente esa conciliación puede disponer de los derechos disponibles de esa conciliación, ¿no? Y tiene que estar taxativamente inscrito en los registros públicos en ese poder, porque si no, no sería factible llegar como un apoderado o una conciliación. Sin embargo, en el Poder Judicial sí se puede. Entonces, tan flexible y tan informal tampoco es, ¿no? Pero bueno, llegar a un acuerdo no es obligatorio, bueno, ya lo tenemos claro, que el proceso es coordinado por el conciliador. Las ventajas, bueno, que la comunicación es muy importante, la negociación, la economía, la rapidez con la cual se maneja el protagonismo de las partes deben salir contentas y satisfechas porque ellas mismas han solucionado su conflicto, ¿no? Tú les has dado como conciliador una mano, pero ellos mismos han solucionado su conflicto, porque eso es importantísimo. Flexibilidad, informalidad, que ya lo hemos dicho. Solución realizable, ¿no? Es decir, obviamente en un acta ya tenemos una solución que, como las partes lo han dicho y el acta está hecha de acuerdo a lo que ellos han expresado, efectivamente tenemos que se cumple al 95%, ¿no? Entonces hay otros que no se cumplen, ese 5% que no se cumple se va a ejecución de acta de conciliación. Las fases de conciliación, bueno, la preconciliación, que es la parte cuando llega la solicitud, ¿no? Y se inicia la estrategia, se viene el conciliador que se realiza en la materia, que después el objetivo de la convocatoria es estimular a las partes que asistan a la audiencia, después la apertura, que es el trabajo del conciliador, perdón, para que dé la comunicación y que cuenten las partes lo que quieren decir, ¿no? Los objetivos, la información. El tema es que el conciliador tiene que buscar los intereses para poder llegar a una fase de negociación y que las mismas partes negocien. Después que las partes tomen una decisión informada, obviamente el conciliador tiene que decir de qué se trata del procedimiento y el seguimiento, que es algo muy importante que hoy en día, desgraciadamente, en los centros de conciliación no se está haciendo, ¿no? Uno termina con el acta, entrega a la corte certificada y chao, ¿no? Entonces no hacen seguimiento si efectivamente esa acta se está cumpliendo o no. Entonces eso es algo que está en la ley y sin embargo no se está cumpliendo. Debería cumplirse, pero vuelvo a decir, es una reflexión que les dejo para ver las mejoras que pueden tomar todos estos casos. La conclusión, bueno, acuérdense que siempre es un acta, ¿no? Que puede ser de acuerdo total, de acuerdo parcial, de falta de acuerdo, una asistencia de una de las partes a dos sesiones, o una asistencia de ambas partes, o la decisión debidamente motivada del conciliador. Esto es cuando alguno de los casos se ve de que efectivamente hay un tema penal por allí, se ha cometido un delito, o alguna de las partes que no quiere bueno, hay teorías con respecto a la conciliación, pero creo que me voy a pasar ya una vez al tema de los árbitros, ¿no? De la vida.
El arbitraje, que lleva es el segundo método, después tenemos que hablar de TAP, y por eso, y después tenemos que hablar de JRD, por eso estoy yendo un poquito rápido. Si quieren que vaya más despacio me van diciendo, pero también me preocupa el tiempo, porque creo que después de mí sigue también otro ponente. Smith, me vas diciendo, estoy bien, ¿no? Estoy en el tiempo, doctora. El tiempo para seguir. Para seguir. Ah, perfecto. Ok. Bueno, entonces entramos a arbitrar. Entonces, el arbitraje tiene dos teorías. Teoría contractualista, que obviamente que dice que los árbitros es un consentimiento de las partes apoyado en el principio de la autonomía de la voluntad. Obviamente, todos los medios alternativos de solución de conflictos están basados en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Todos. Entonces, allí entra la teoría contractual y la teoría jurisdiccional. Sin embargo, para nosotros, para el Perú, nosotros tenemos la teoría jurisdiccional. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la Constitución y lo tenemos, porque lo dice nuestra Constitución y también lo dice nuestra ley, ¿no? El arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza el Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complemente el sistema judicial puesto a disposición de la sociedad para la resolución pacífica de las controversias, y que constituye una necesidad básica para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y sobre todo para la resolución de las controversias que se generan en la contratación internacional. Obviamente tenemos el artículo 139, inciso 1 de la Constitución, que prevé como un principio a la par que un derecho ante la función jurisdiccional. La unidad exclusiva de la función jurisdiccional, quedando claramente establecido que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral. Eso quiere decir que el arbitraje tiene una teoría jurisdiccional en nuestro país. No así la JPRD, que es totalmente contractual, porque nace en base a un contrato, ¿ok? Pero en este caso sí es constitucional, así es jurisdiccional el arbitraje. Entonces el convenio arbitral, que es muy importante, ¿no? Tiene primero la autonomía, ¿no?, de las partes. También la autonomía del convenio arbitral. ¿Esto qué cosa quiere decir? Habla de una separabilidad. Es decir, nosotros tenemos un contrato y dentro del contrato tenemos un convenio arbitral. Este convenio arbitral lo tenemos que estudiar como si fuera un contrato aparte. ¿Ok? Por eso es que le llaman la autonomía del convenio arbitral. Tenemos el competence, que es la competencia que tienen los tribunales arbitrales, y el principio pro arbitraje, es decir, que las partes indican que efectivamente todo va a ir a favor del arbitraje. Ahora, el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter al arbitraje todas las controversias, ciertas y controversias que hayan surgido y puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, renunciando de esta manera al poder judicial. El convenio arbitral deberá constar por escrito, pudiendo adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. ¿Cuáles son las materias arbitrales? Bueno, son todas aquellas materias que tenemos disposición, es decir, de los derechos disponibles, ¿no? Entonces pueden ser admitidas, es un mecanismo para resolver conflictos de manera alternativa. En general se puede someter al arbitraje en la materia de libre disposición y aquellas que la ley, los tratados y los acuerdos internacionales autoricen. Eso lo dice asertivamente la ley de arbitraje. Las materias que no son objeto de arbitraje son aquellas que la ley prohíbe expresamente y que son de orden público, como todos sabemos, como delitos o personas o situaciones de interés público. También tenemos el árbitro, que es, bueno, obviamente el más importante de todos, ¿no?, que tiene que actuar, como ya hemos visto en los principios de la conciliación, se asemejan mucho a los principios del arbitraje. Tiene que actuar con independencia, imparcialidad, neutralidad y transparencia. Asimismo, debe contar con la capacidad profesional y hay una parte que es muy importante, también con el tiempo. Ojo, es muy importante que el árbitro tenga tiempo. El hacer un laudo no es una cosa de un día, no es una cosa de una semana, es una cosa de bastantes semanas. Entonces, y hay que enfrascarse en el problema, buscar la solución. Acuérdense que no somos jueces, no somos de que agarramos el código y somos sumamente legalistas y vemos la ley y los medios probatorios dicen esto y esto y le damos la razón. No, no es así. Nosotros buscamos la verdad, nosotros buscamos
la justicia. Por eso es que es más flexible el arbitraje y nosotros como árbitros tenemos la potestad de, por ejemplo, si no nos queda algo claro, llamar a un perito de oficio, pedir una nueva audiencia, podemos tener las audiencias que nosotros querramos dentro del arbitraje, ¿no? Siempre y cuando nosotros lleguemos a solucionar el conflicto con realmente con capacidad de decir, bueno, sí, esta persona es la que tiene la razón. Esa es la gran diferencia. Por eso es que piden mucho el tema de independencia, imparcialidad, neutralidad, transparencia y especialidad profesional. Y vuelvo a decir, no incluiría tiempo. ¿Y cuáles son las etapas? Petición del arbitraje, acuérdense que siempre es una solicitud que se presenta en una institución arbitral, ¿no? Contestación de la petición, constitución del tribunal arbitral o del árbitro único, audiencia de instalación, demanda. La audiencia de instalación, por ejemplo, ahora que ya todos los arbitrajes son virtuales, ya como que no hay audiencia de instalación, ¿no? Y se hace una audiencia única o audiencia de puntos controvertidos y también se puede hacer una audiencia final de alegatos finales, ¿no? La demanda, la contestación, audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos, audiencia de pruebas, alegatos y laudo arbitral. Esas son las etapas de un arbitraje. El laudo, bueno, como ustedes saben, es definitivo, inapelable, ¿no? Tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia, ¿no? Hemos tenido muchos problemas con el tema de la ejecución de la sentencia, porque algunos dicen, bueno, si en verdad no tenemos el coercio, que es una facultad del Poder Judicial, efectivamente, tarde o temprano, nuestro laudo lo ejecuta el Poder Judicial, ¿no? También tenemos muchas controversias que llegan a anulación del laudo, ¿no? Porque la parte perdedora dice, bueno, no, yo quiero ganar de todas maneras, entonces agarra y dice, no, voy a seguir y se va a la corte de comercial para poner la anulabilidad del laudo, ¿no? Entonces, pero estas cosas no es lo general, no es lo que se debe hacer, ¿no? Sino es que nosotros hagamos un laudo muy, muy bueno y que efectivamente ese laudo no se pueda anular, ¿no? Acuérdense que la anulación es para cosas taxativas que dice exactamente la ley y efectivamente tiene que ser después de que la parte que no se siente conforme con el laudo haya pedido interpretación, integración, exclusión o adición, ¿no? Y también el tribunal arbitral le haya denegado esta posibilidad. Entonces allí puede interponer un recurso de anulación, acuérdense que solo es por la forma, no se puede meter en el tema de fondo del arbitraje. Sin embargo, vemos que hay cortes comerciales que admiten en cuanto a la forma, al fondo, ¿no? Lo cual no debe haber, ¿no? Los tipos de arbitraje de equidad, arbitraje de derecho, bueno, más o menos ya lo saben, ¿no? Arbitraje institucional, arbitraje ad hoc, arbitraje institucional, administrativo, designación de los árbitros, el arbitraje ad hoc, y bueno, acá voy a hablarles, ya no me queda nada de tiempo. Yosmel, ¿me dicen cuánto tiempo para hablar de junta de resolución de disputas y de DAPS? Que son los dos que me quedarían. Unos 5 minutos, doctora. Ya, perfecto. Ok. La Junta de Resolución de Disputas, ¿cuál es su antecedente? Son los dispute board, ¿no? Que surgen como una respuesta a la necesidad del sector de construcción. Bueno, apareció en Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente vieron de que era una solución rápida, flexible, imparcial, ¿no? Y de costo-beneficio convenida. Entonces dijeron, bueno, acá descubrimos la pólvora. Entonces es un mecanismo muy, muy bueno. Después siguió en China, Francia, Inglaterra. Entonces hicieron varias cosas en los dispute board y bueno, y entraron. Y así como entraron de todas partes del mundo por la globalización, también entraron a Perú. Entonces el tema es que bueno, en la actualidad estos dispute boards son concebidos como órganos permanentes conformados usualmente por uno o tres miembros imparciales e independientes, quienes normalmente son designados uno por el contratista y el otro por la entidad, y después, como pasa en el arbitraje, los dos se ponen de acuerdo y buscan al presidente. Entonces, ¿cuáles son las características? A ver, acá estamos hablando de que es un papel del acompañamiento de personas totalmente expertas, generalmente ingenieros, ¿no? En el desarrollo de la obra. ¿Qué cosa es lo que desea, qué cosa es lo que se busca?
en todo esto. Lo que se busca es que la obra concluya y que la obra termine. Tenemos más de 2.600 obras paralizadas en nuestro país. Por lo tanto, eso no puede suceder. Es por eso que nuestro gobierno se ha puesto las pilas con el tema de los dispute board, que bueno, ya lo estamos manejando con algunos temas de contratos estandarizados, con los contratos NEC, con los contratos FIDIC, y también con los temas de la Junta de Resolución de Disputas, que en este momento ya se llama Junta de Prevención y Resolución de Disputas. En las clases de Dispute Board tenemos a los Dispute Review Board, que en adelante es DRB, que emiten recomendaciones no vinculantes basadas en lo estipulado por el contrato suscrito entre el contratista y la entidad. Acuérdense que en todos estos casos hay un contrato tripartito, es decir, es un contrato de la entidad, el contratista y el Dispute Board o la JRD, ¿no? Porque son, le digo en analogía, porque efectivamente son parecidos porque vienen del mismo antecedente. Después tenemos el Dispute Adjudication Board, tenemos hilos combinados, ¿no? Los combinados que yo diría que son los mejores, ¿no? Porque obviamente dictan las decisiones previas y toman decisiones. Entonces, eso lo que evita es que el conflicto escale y llegue a un arbitraje. Entonces, la idea, el arbitraje que nosotros ya tomamos, cuando somos árbitros, nosotros tomamos el conflicto ya hecho. O sea, el conflicto ya está, el problema existe. En un dispute board, el problema no existe, lo podemos prevenir. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Acuérdense que otra gran diferencia entre el dispute board y el arbitraje es que los dispute board o la JRD es totalmente contractual, se basa en un contrato tripartito. El arbitraje es jurisdiccional. La JRD es un mecanismo de solución de controversias a cargo de un panel técnico imparcial e independiente, en esto sí se parecen todos los medios alternativos de solución de conflictos, cuyo objetivo es prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta su ejecución total, fomentando que esta no se paralice y se logre su eliminación. Como le dije, lo importante de esta gran institución, de este gran mecanismo de solución de conflictos es la prevención. Y aparte de la prevención es que la obra no se paralice. Vuelvo a decir, tenemos 2.600 obras paralizadas en nuestro país y la verdad que eso es muchísimo dinero para todos nosotros que pagamos impuestos, ¿no? Bueno, después tenemos cosas ya más técnicas que dice la ley, ¿no? De con cuánto valor puede ser una JRD de una sola persona o de un tribunal, ¿no? Y las características de que es un órgano permanente, existe durante toda la etapa de ejecución contractual, es decir, desde la suscripción del contrato hasta la entrega de obra, ¿no? Y sus actividades no se reducen a la solución de controversias, sino también desarrolla otras como visitas periódicas, redacción de informes, recomendaciones, etc. Es muy importante, por eso sí, ¿no? De que efectivamente estén allí desde el principio, como dice la ley, hasta el final, hasta la entrega de la obra, para que no se suscite ningún conflicto en el medio. Bueno, yo creo que acá ya me quedo, porque lo demás lo tienen acá. Las funciones, que es emitir decisiones, resolver consultas, evitar visitas periódicas, efectuar visitas periódicas y otras funciones. La finalidad, como ya también la había indicado, es que las obras de infraestructura se desarrollen de acuerdo a un cronograma de tiempo. Yo entiendo que los cronogramas del tiempo es una realidad, es horas hombre, por lo tanto pueden tener fluctuaciones y pueden tener variaciones. Pero no puede ser de que nos digan, por ejemplo, ahora se está haciendo el puente, te pongo un ejemplo muy chiquito y ya me despido de Leonel, no me vienes así. Se está haciendo un puente entre Miraflores y Barranco, por ejemplo. Entonces se han demorado, dijeron que en octubre terminaba. Bueno, estamos en noviembre, y la próxima semana es diciembre, y ahora dicen que para enero. Obviamente se entiende porque, bueno, le echan la culpa de que tienen que traer los muros, tienen que traer las palancas que se tienen que hacer para el puente desde Lurín y que tienen que pasar por Ruta de Lima, y etcétera, etcétera. Ok, todo eso, como es seres humanos, puede variar, pero lo que sí no se puede permitir es que el proyecto se quede paralizado.
Entonces, es por eso la importancia de la JPRD. Porque casualmente, si bien lo ideal es que se cumpla el cronograma, si bien a veces no se puede cumplir, lo que sí es importantísimo es que la obra se realice y que se haga en el menor puesto, en el menor tiempo posible y con el presupuesto y la calidad que se ofrece. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Rocío Cano. En relación a lo que usted viene comentando, yo quisiera saber tal vez su opinión en relación con ahora la obligatoriedad de la conciliación que nos trae la nueva norma. ¿Qué va a pasar con este mecanismo, sobre todo a la luz de lo que ya se viene conociendo? Los procuradores y las autoridades en realidad tienen una aversión enorme a solucionar. Ellos prefieren, y reiteradamente lo dicen, que sea el tribunal quien lo diga, que sea el tribunal quien lo diga. Y uno lo ve y dice, pues, los escucha, los ves y dice, ellos tal vez si quieren, y dice, pues, yo quisiera, ¿no? Pero mejor no, porque después me someto a investigaciones innecesarias. ¿Debiera de cambiar algo para mejorar ese escenario? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Josmel. La verdad que sí, yo creo que es básico que cambie. Vuelvo a decir, en este momento que ya hay conciliaciones en contrataciones en el Estado, pero las conciliaciones que llegan a acuerdo total son muy pocas, ¿no? Entonces la idea es que sean, que en verdad esto sirva, ¿no? En verdad que lleguen a una conciliación. Entonces, ¿qué pasa con los procuradores? Vuelvo a decir, no tienen el conocimiento. Entonces yo creo que si se hace un esfuerzo para capacitar a los procuradores en lo que van a hacer, si les dan un tiempo, yo he visto casos de que le han dado el expediente, y vuelvo a decir de arbitraje, ¿eh? Ni siquiera de conciliación, que es mucho más chiquito, ¿no? En el taxi para que se vaya a la audiencia. El procurador, que yo soy la parte contraria, me pregunta a mí, doctora, dirección del caso. ¿Puede creer? Entonces, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, entonces ahí hay un sistema que no está funcionando. Entonces, allí tiene que haber, obviamente, un engranaje, una capacitación, pero realmente con ganas, ¿no? Porque yo veo que el OCE efectivamente tiene un canal, ¿no? Tiene una página web que capacita a los funcionarios. Ahora habría que ver cuántos funcionarios se meten a capacitarse allí, cuántos funcionarios hacen el esfuerzo, qué hacen, porque qué cosa es lo que vemos desgraciadamente en nuestros ministerios a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, estamos hablando entre abogados, el Ministerio de Justicia. La Dirección de Medios Alternativos de Solución de Conflictos no tiene nada que ver con el INPE. Ni siquiera se conocen. Y están dentro del mismo ministerio. Entonces, dentro del mismo ministerio, las dependencias, las direcciones, porque depende del ministerio, a veces se llaman direcciones o a veces se llaman dependencias, no saben el uno del otro qué cosa esperamos de un engranaje mucho más grande que es el Estado peruano. Entonces, si dentro de una misma entidad no sabe qué cosa hace el otro, no sabe qué hace tu vecino del costado, el que está en la mesa del costado con su computadora trabajando. Entonces, ¿cómo podemos capacitar? Entonces, allí yo creo que necesitamos muchísimo, no sé si quitar, porque ahora está dando el tema de que quieren reducir ministerios, ¿no? Entonces, no sé si esa sería la solución, pero en todo caso, sí desburocratizar al Estado, porque hay muchísima burocracia y eso lo que hace es impedir que los funcionarios se capaciten, que los funcionarios... Y bueno, yo vuelvo a decir, ¿no? Ya también hay que decirlo. La corrupción, no puede haber amiguismo, no puede haber gente contratada a dedo, tiene que haber gente que obviamente haya seguido la carrera, gente que efectivamente haya cumplido con los requisitos para el cargo que está asumiendo, ¿no? En ese escenario que usted nos comenta, entonces, ¿no cree desacertada la decisión del Estado de imponer una obligatoriedad sin antes haber capacitado
¿No debió de tomarse en todo caso todo este tiempo de la norma que era opcional para capacitarlos y luego recién imponer? Porque claro, los contratistas, para mí, al menos yo pienso que válidamente se preocupan porque ahora dice, si con arbitraje me toma armar un tribunal como 6 meses, ahora con algunas entidades e instituciones se demoran mucho, no es el caso de Amazon, entiendo yo, pero, este, pero si ahí te demoras solo en armar un tribunal 6 meses, mínimo 4, ¿qué voy a hacer con una conciliación en la cual me van a obligar? Y sí o sí lo tengo que desarrollar, ¿no? Y donde no sé y donde es difícil entender que sí vas a arribar a un buen puerto. Claro, aparte los procuradores no tienen poder de decisión, ¿no? Que habría que dárselos, ¿no? Es decir, el procurador debería de agarrar un caso de conciliación, ¿no? Estudiarlo, ir a donde su jefe y decirle, bueno, yo considero con mi análisis hacer un paper, ¿no? Hacer un informe, ¿no? Y en ese informe presentarle a su jefe, que, bueno, el que decide, ¿verdad? Es el titular de la entidad. Entonces presentarle y decirle, bueno, yo considero que sí, acá están los informes que me han mandado, si efectivamente no se pagó, efectivamente nosotros no lo hemos cumplido, hay que llegar a una cosa, hay que llegar a una conciliación. Eso no sucede, ¿no? Primero se mueren de miedo porque hay un nivel jerárquico muy importante en las instituciones del Estado. Entonces le da miedo al procurador hablar con el titular de la entidad. Pero si el procurador es el que defiende a la entidad, debería ser, pero algo así como un inmugre, discúlpeme, ¿no? O sea, ¿sí o no? Obviamente, o sea, ¿cómo vas a hablar cómo vas a defender a una persona que ni siquiera conoces? ¿No? Que no sabe qué cosa piensa. Entonces simplemente que te da orden por la secretaria, ¿no? Que te dice, no, ¿no? Acá tienes el informe y no concilias. Entonces, así no, así la verdad no se puede. Por eso que yo empecé diciendo de que esta obligatoriedad, y va a haber una discusión, vuelvo a decir, hasta marzo que se dé esta ley, y después de marzo va a haber muchísima más doctrina, y va a haber estos cursos que se van a dedicar solamente a eso, porque hay muchos que dicen es un riesgo, es un peligro, porque allí no vamos a llegar a nada. Y lo único que vamos a hacer es dilatar, porque es acuérdense que hay plazo de caducidad en contrataciones con el Estado. Entonces allí le vas a quitar un plazo de caducidad para después ponerle el plazo de caducidad del arbitraje. Entonces ya le estás quitando 15 días. Entonces es un peligro y es un riesgo, ¿no? Entonces hay algunos que dicen es un riesgo, otros dicen no, vamos a tratar de fortalecer la conciliación y vamos a lograrlo. Pero claro, yo creo que, vuelvo a decir, como todo en nuestro país, si no tenemos valores, ética, respeto y educación, no lo vamos a lograr, ¿no? Esa es mi opinión, la verdad. Esperemos que se pueda lograr, pero es lo que pienso. Muchas gracias, doctora. Muy buena su ponencia. Gracias a la doctora Rocío Cano. Ahora nos toca el siguiente panel. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a Carla Amazonas. Muchas gracias. Ahora nos toca hablar con el doctor Ricardo Salazar Chávez, quien nos va a brindar una ponencia sobre los fundamentos de la nueva legislación sobre la contratación y su nuevo paradigma. Doctor, buenas noches. Adelante. Muchas gracias. Quisiera saber si se ve bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Voy a compartir. Smith, ¿nos apoyas, por favor? Buenas noches, estimado doctor. Normal, ¿Se ¿puede ve compartir? bien? Sí, sí, se ve suave. ¿El movimiento también? Se ve bien, doctor. ¿El movimiento también? Sí, doctor, todo correcto. Perfecto. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de Carlos Amazonas y felicitarlos por este
evento y especialmente considerando el recordatorio a nuestro gran amigo Juan, a quien desde aquí le enviamos un abrazo enorme hasta el cielo. Él estará muy contento que seguidores suyos y personas que cultivan esta materia lo tengan siempre presente en su recuerdo y el cariño que le tenemos sabemos que lo está recibiendo también en este momento. Él estará muy contento, un extraordinario profesional, seguidores suyos y personas que cultivan esta materia, muy bueno, y sé que será siempre el centro, los mejores recuerdos de su familia y también, por supuesto, de quienes lo queremos mucho. Bien, dedicamos esta conferencia a él, por supuesto. El tema asignado, permiten, a ver, un momento. El tema asignado está referido a los fundamentos de la nueva legislación sobre contratación pública, esta nueva ley general de la contratación pública, que lo que hace en perspectiva de los últimos 20 o 25 años es el de integrar diversas experiencias que en estos años se han ido produciendo en materia de la contratación pública y en la adopción de un conjunto de medidas, unas de carácter procedimental, otras de carácter tecnológico, otras sobre formación de capacidades, otras referidas a estrategias y últimamente también al uso de inteligencia artificial y otros medios que se han ido determinando en el tiempo como necesarios para mejorar el régimen de contratación pública. Han habido decisiones como la de la incorporación de la contratación pública en el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se ha vuelto a recrear en el Perú. Lo tuvimos desde el año 75 hasta el año 95 en bienes y servicios, se desactivó y ha sido retomado en el 2018 con aplicación a partir del 2019. Por lo tanto, estamos viendo en perspectiva el tema ante un conjunto de experiencias encaminadas a la mejora de la contratación pública y que, enlazándolas a todas ellas, y como veremos en unos minutos, considero que estamos ya ante la construcción de un nuevo paradigma en la contratación pública, que es el que tenemos que consolidar y del cual tenemos que extraer también todas aquellas lecciones que nos lleven a replantear fórmulas normativas, a desarrollar o identificar tecnologías, a utilizar adecuadamente la inteligencia artificial, a formar a las personas en habilidades técnicas y blandas, y por supuesto también a la diversificación de las modalidades contractuales que dé lugar a que sobre la base de estrategas de contratación pública el Estado contrate lo mejor posible, pero fundamentalmente teniendo en cuenta la necesidad de aportar valor en favor de la comunidad, que es lo que explica la existencia de los contratos públicos. Entonces, esto nos lleva a mirar el contexto de la contratación pública y tomar algunas reflexiones claves sobre esta materia, porque constituyen la línea que está marcando la ruta en el mundo entero sobre cuáles son los contenidos doctrinarios en materia de contratación pública que tenemos que asumir y que han ido mostrando mucha pertinencia y consecuentemente son base para la construcción de un régimen contractual más confiable y que sea un canal válido de aporte de valor a la comunidad.
El punto de partida de esto es tener en cuenta que los contratos públicos se ubican dentro, un momento, por favor, se ubican dentro de los sistemas administrativos, es decir, dentro de lo que constituyen los instrumentos de gestión pública. En este cuadro que tenemos a la derecha, identificamos, por un lado, el conjunto de sistemas administrativos que tienen como propósito que las entidades públicas internamente se encuentren lo suficientemente afianzadas para el cumplimiento de sus funciones. Y aquí a la derecha tenemos los sistemas funcionales que tienen como propósito vincular a las entidades públicas ya directamente con la comunidad. Dentro de los sistemas administrativos se encuentra el Sistema Nacional de Abastecimiento. Los sistemas administrativos y los sistemas funcionales deben interactuar entre sí dentro del marco de los principios y de los medios que se vale la gestión pública para el cumplimiento de su finalidad central, que es hacer realidad las políticas definidas en el país, tanto las políticas nacionales, regionales, provinciales, distritales y las políticas institucionales. Pero todo ello alineado a la construcción de la visión de país que nos hemos propuesto, en este caso al 2050, y que sobre la base del impacto que se logra a través de la gestión pública se pueda coadyuvar a que nuestra visión de país la hagamos realidad. Y a su vez todo lo anterior y todo lo dicho tiene que estar alineado al compromiso internacional asumido también por Perú de aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, de que aportar a que cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que son objeto de un compromiso de 193 países, dentro de ellos el Perú, se hagan realidad. En este punto es importante destacar lo siguiente. Estos objetivos del desarrollo sostenible no han surgido así integrados de la noche a la mañana, sino que cada cual por separado ha ido estructurándose en el mundo y ha tenido una agenda propia. Por lo tanto, los tiempos de desarrollo de las experiencias sobre los objetivos de desarrollo sostenible no son simultáneas, sino que en unos casos se han desarrollado antes que otros. Pero ha llegado un momento en que sus puntos de madurez ha permitido vincularlos y darles una visión integral. Y esa visión integral tiene a su vez relación con uno de los temas claves para toda comunidad en el mundo, que es el tema de los derechos de las personas, de los derechos de los seres humanos que conforman las sociedades, vale decir, los derechos individuales y los derechos colectivos que las constituciones declaran como inherentes a los seres humanos. Lo que se ha hecho entonces es ordenar diversos de estos derechos humanos. La vocación es cubrir a todos los derechos humanos, individuales y colectivos, y plantear mecanismos para que, a través de la gestión pública, sin perjuicio de lo que se haga a través de la actividad privada, pero también a través de la gestión pública, se aporte a efectos de que se generen las condiciones para que los derechos de los seres humanos que forman las sociedades estén efectivamente ejercidos, o sea, tengan la posibilidad efectiva de ser ejercidos y a su vez estén debidamente protegidos. Y esa realización
de condiciones para el ejercicio y protección de los derechos de los seres humanos es lo que se conoce como el desarrollo integral de los seres humanos y más extendidamente al mundo, desarrollo integral de la humanidad. Y también se le denomina desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo sostenible es un concepto integrador de diversos resultados que se pretenden obtener para que todos ellos en conjunto aborden todos los derechos de los seres humanos, generándoles condiciones para su ejercicio efectivo y para su protección. Entonces, la gestión pública, a sabiendas ya que estos objetivos de desarrollo sostenible son compromisos exigibles a nivel internacional, entonces tiene que también alinear el contenido de sus principios, alinear los instrumentos que utiliza y subsecuentemente también aquellas líneas de acción que sirven a la gestión pública, estructuradas y canalizadas a través de los sistemas administrativos y de los sistemas funcionales, también tienen que estar inspirados en ese propósito final de aportar para el desarrollo sostenible. En ese sentido, se está repensando, replanteando, enriqueciendo las perspectivas de los instrumentos de gestión pública en general. Y en el caso de los sistemas administrativos, como señalé, uno de ellos es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que está compuesto por tres eslabones. Sobre la base de la idea de la cadena de abastecimiento, está compuesta por tres eslabones. Uno, toda la parte de programación en bienes, servicios y obras para el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras. Toda la parte, como segundo eslabón, toda la parte referida a las adquisiciones y a las contrataciones públicas. Y el tercer eslabón, que comprende toda la actividad de administración de los bienes o servicios obtenidos en virtud del aprovisionamiento público. En consecuencia, la contratación pública, que como señalo está ubicada dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, también tiene que estar alineada y tiene que desarrollar mecanismos, medios, a efectos de que la actividad contractual pública también sea un medio para aportar valor a la comunidad. Y eso se refuerza por una idea central, y es que si nosotros analizamos cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como hambre cero, eliminación de la pobreza, desarrollo de las MIPES, protección del ambiente, temas referidos a justicia, desarrollo productivo, etc. Para todos esos objetivos de desarrollo sostenible están convocados tanto la actividad estatal como la actividad privada. Y en el caso de la actividad estatal, esto se va a realizar utilizando los instrumentos que tiene la actividad estatal. Y dentro de los múltiples instrumentos que tiene, están presentes los contratos públicos. Cuando uno analiza cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, se da cuenta que para todos ellos siempre se va a necesitar un contrato que permita canalizar bienes, servicios u obras para que esos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, se logren. Entonces, el contrato público hoy ya de manera formal tiene una vinculación directa con los objetivos del desarrollo sostenible. Y dentro de ello, también va a aportar al cumplimiento de las políticas a todo nivel, nacional, regional, provincial y distrital, así como a la construcción de la visión de país que se tenga. En consecuencia, hablar de contratos públicos no es hablar únicamente de cómo voy a realizar una contratación, cómo elaboro mis bases, cómo evalúo
o cómo presento mi oferta, si soy el proveedor. Esa es una parte y hay que conocerla bien, pero lo que fundamentalmente interesa es para qué estamos contratando, cuál es la razón de ser del contrato público, qué explica la existencia del contrato público. Y la respuesta es muy simple. Son las necesidades de la comunidad las que para su satisfacción invitan a utilizar cuanto instrumento sea pertinente dentro de la Constitución política, por supuesto, cuanto instrumento sea pertinente para canalizar valor a la comunidad para su desarrollo. Pues bien, uno de los instrumentos es la contratación pública. En consecuencia, la contratación pública, al momento de estructurarle su régimen, al estructurarle sus instrumentos, tenemos que inspirar esas decisiones instrumentales, tenemos que inspirarlas en la finalidad última del contrato público, que es la de agregar valor a la comunidad para su desarrollo. Esa parte es la que nos falta asentar más en nuestra cultura, tanto de gestión pública como de gestión privada, relacionada a los contratos públicos. Estamos muy marcados todavía por eh, una relación que circunscribe todo lo que se trabaja en contratos públicos o la mayor parte de lo que se trabaja en contratos públicos en las relaciones entre la entidad y el contratista. Pero ahí no se agota la contratación pública. La existencia misma de los contratos públicos no obedece a que el Estado le interesa hacer negocios o que al proveedor que tiene un mercado ante sí lo pueda aprovechar como si fuera cualquier otro mercado privado, sino que es algo distinto, porque en el caso de las entidades públicas y también de los proveedores, tienen que saber que ambos tienen una misión en sus manos, que es la de que a través de ese contrato efectivamente se agregue valor a la comunidad. Entonces, es esta nueva perspectiva la que se ha ido forjando en las últimas 3 décadas fundamentalmente y que está cristalizando especialmente a través o desde el hito de este acuerdo internacional por los objetivos del desarrollo sostenible, cuyo avance, según el Banco Mundial y Naciones Unidas sobre todo, según Naciones Unidas, los avances todavía son eh, diferenciados. En algunos casos se ha avanzado de manera razonable y en otros casos todavía el avance es muy modesto. Pero lo importante es que el mensaje está presente. La humanidad nos estamos proponiendo como seres humanos a realizar las acciones que hagan generar condiciones para que todos los seres humanos, todos y todas los seres humanos, tengamos las condiciones para el ejercicio efectivo de nuestros derechos de personas, tanto a nivel individual y colectivo, y también para la protección de esos derechos, de modo que al realizarse ello, también tengamos con nosotros lo que es el desarrollo integral a nivel individual y colectivo. Entonces, ese es el escenario. Es un escenario que si tú te ubicas 20 años atrás no era así. 20 años atrás no había este acuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible. Había acuerdos aislados sobre algunos de estos temas, pero no estaban integrados todos en una perspectiva holística, en una perspectiva donde el todo es más que la suma de las partes. Hoy eso ya se ha hecho. Se los ha vinculado entre sí y se le da una perspectiva integral y la idea es que la realización de esos objetivos impacte también en la generación integral de condiciones para que los seres humanos ejerzamos nuestros derechos individuales y colectivos. Sobre esta base, vienen algunas precisiones. La primera de ellas es tomar en consideración que en el caso peruano,
hemos recreado o vuelto a crear el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se basa en el concepto de cadena de abastecimiento público, compuesta por tres eslabones, como son la programación, la gestión de adquisiciones y de contratación pública, y la administración de bienes, servicios y obras. Es decir, tenemos formalizado nuevamente el Sistema Nacional de Abastecimiento, que había existido desde el año 75 hasta el año 95, referido a bienes y servicios. Se lo desactivó y por lo tanto los tres eslabones también se separaron. Y hubieron instituciones que se dedicaban al primer eslabón, otras al segundo eslabón y otras al tercer eslabón. Y no necesariamente coordinaban entre sí esas entidades y tampoco tenían los mismos métodos de trabajo ni tenían procedimientos transversales a ellos, sino era de manera separada. Y así nos hemos manejado desde el año 75 hasta el año 2018. En el interín se aprobó la ley orgánica del Poder Ejecutivo que considera el sistema de abastecimiento, pero no se lo aplicó. O sea, desde el 2007 aproximadamente que sale esa ley, no se activó esto sino hasta el 2018, con aplicación a partir del 2019. Entonces estamos en un proceso de consolidación del Sistema Nacional de Abastecimiento que obliga a tener una visión de cadena de abastecimiento, en la que la contratación pública forma parte de uno de los eslabones del sistema de abastecimiento. Entonces, quien se forma en contratación pública también debe conocer de abastecimiento público para poder entender diversas disposiciones que condicionan o impulsan lo que se haga en contratación pública. El contrato público, precisando también el concepto en el cual nos basamos y asumiendo la teoría unitaria del contrato público, tenemos que, como cualquier contrato, el contrato de la administración pública es un acuerdo de dos o más partes para crear, que esto es lo más usual, pero si ya se creó, también para regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Hasta allí, como cualquier contrato, pero que tiene como elemento característico distintivo que por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad de la administración pública. Esto segundo es algo muy potente, porque implica lo siguiente. En primer lugar, que en los contratos públicos se puede vincular una entidad pública contratante y un contratista, pudiendo ser este contratista una persona privada u otra entidad pública. Segundo, la entidad pública contratante lo que ejerce es lo que tiene toda entidad pública, que es poder, pero específicamente en este caso función administrativa del poder, porque una de las manifestaciones de la función administrativa del poder es la contratación pública, es decir, la celebración de contratos ejerciendo desde las entidades públicas que contratan función administrativa del poder, es decir, poder ejercido con el propósito de concretar, lo cual le confiere un carácter instrumental al contrato público. Es un medio para concretar, es un instrumento de gestión, con miras a concretar, a hacer realidad. He decidido hacer un proyecto, ahora lo hago realidad, y para hacerlo realidad, uno de los instrumentos que utilizo son los contratos. Entonces, la entidad pública contratante lo que ejerce es función administrativa del poder. El contratista, si es una persona privada, ejerce su libertad. El privado ejerce libertad en el ámbito contractual y esta libertad en el ámbito contractual público va a ser acotada. Es decir, no va a tener la amplitud que la tiene cuando se realiza un contrato entre dos privados, en que la vocación de la libertad es expansiva y solamente no podrán hacer lo que las escasas normas de la legislación dice, no hagan esto bajo sanción de nulidad. En el ámbito público no es así. En el ámbito público, el proveedor privado tiene que someterse a reglas. Por lo tanto, su libertad en el ámbito contractual se constriñe, es decir, se acota, pero no deja de ser ejercicio de libertad.
Eso cuando es persona privada, pero cuando es entidad pública, el contratista, pues esta entidad pública también ejercerá lo que tiene, que es poder, específicamente poder para concretar, vale decir, función administrativa del poder. Entonces, en el contrato público hay un encuentro entre poder y libertad o entre poder y poder. Para ser más precisos, entre función administrativa del poder y libertad o entre función administrativa del poder y función administrativa del poder. Tremenda diferencia con la contratación privada, porque eso tiene implicancias adicionales, que está referida a qué tipo de interés representa cada una de las partes. En el caso de la entidad pública contratante, como esta entidad está ejerciendo poder, al estar ejerciendo poder, tiene que alinear el ejercicio de ese poder a la finalidad central del poder, que es coadyuvar a que en la comunidad se hagan realidad valores y metas programáticas que la lleven a su desarrollo sostenible, que aporten para su desarrollo sostenible. Entonces la entidad pública contratante siempre va a comprometer el interés de la comunidad, porque el poder que está ejerciendo al contratar tiene que estar alineado para favorecer a la comunidad. Entonces la entidad pública contratante compromete siempre el interés público en su participación. Por el lado del contratista, si el contratista es una persona privada, pues su interés es privado. Y ese interés privado puede consistir, uno, en aprovechar una oportunidad de negocio, o dos, además de aprovechar una oportunidad de negocio, en aportar algo desde su ámbito privado a la comunidad. Pero siempre es un interés privado. En cambio, si el contratista es una entidad pública, también esa entidad pública estará ejerciendo función administrativa del poder al contratar. Por lo tanto, también tendrá que alinear su acción al aporte a la comunidad de valor para el desarrollo sostenible de la comunidad. Entonces, respecto a los intereses, el contrato público implica encuentro entre interés público e interés privado o encuentro entre dos facetas del interés público. Tenemos elementos suficientes para darnos cuenta que no estamos ante un contrato, que lo podemos y lo debemos mirar desde la perspectiva de privados. La contratación pública exige su propia perspectiva. Pero aquí ya hemos mencionado algunos temas claves. Por un lado, la necesidad de que esa contratación sea eficiente, eficaz, transparente, pero por otro lado también que cumpla una finalidad última, que es la de aportar valor a la comunidad. Y eso se va a reflejar en lo que conocemos como este núcleo de la contratación pública, que implica para todo país dos retos. Por un lado, el reto de generar un ambiente de contratación pública apropiado a nuestro contexto de país. El Perú tiene en su contexto dos componentes, un componente interno, que nos muestra una gran variedad de situaciones específicas, y una relación con el mundo. Todo ellos, o sea, nuestra relación con el mundo, más nuestra situación interna, es nuestro contexto de país. El reto primero es cómo logramos que para este contexto de país generemos un ambiente que sea confiable para quienes participan en los contratos públicos, que sea eficiente, que sea eficaz, que sea transparente. De modo que todos los contratos que se celebren en las entidades públicas con personas privadas o entidades públicas con otras entidades públicas redunden en relaciones ganar-ganar. Es decir, que cada actor se sienta cómodo de participar o de estar en este escenario de la contratación pública. Y eso abarca también y se extiende a otros actores. Se extiende, por ejemplo, a las entidades de control gubernamental, se extiende a árbitros, miembros de juntas de resolución de disputas, ¿no? O revisión se dice ahora de disputas, a procuradores, a jueces, fiscales, la academia misma. Es decir, todos tenemos que percibir que el régimen establecido en el país es confiable,
Y que si ganas, ganaste en buena lid, y que si perdiste, perdiste en buena lid. Pero no porque alguien haya sobornado a otra persona o que por negligencia se haya cometido alguna irregularidad. Entonces, ese es el primer gran reto que se tiene. Y para eso hay muchas actividades que se van desarrollando o instrumentos que se van incorporando. Los últimos 20 años en el Perú hemos incorporado diversos instrumentos con miras a mejorar el escenario de la contratación pública. Entonces, el primer gran reto es ese, generar ese ambiente confiable. Pero hay un segundo reto, que en realidad es el reto que debiera servir como referente principal, y consiste en que debemos asegurar, en lo posible de manera medible, que cada contrato público sea un canal para hacer llegar valor a la comunidad, para que la comunidad avance en sus condiciones de desarrollo sostenible, de desarrollo integral. Esa vinculación de los contratos con el desarrollo sostenible siempre como tema ha estado presente, pero no ha tenido el peso que se requería y que siempre lo debió tener. Es de manera reciente, en los últimos 20 años, en que se han ido incorporando mecanismos que nos van señalando lo esencial de la contratación pública, que es que se sirva como instrumento efectivo para canalizar el valor para la comunidad, a efectos de que la comunidad avance en ese desarrollo integral, es decir, en su desarrollo sostenible. Entonces, visto en perspectiva, durante muchos años hemos desarrollado instrumentos, normas, procedimientos, tecnologías, últimamente inteligencia artificial, capacitación de personas, etcétera, pensando en este primer reto. Y es recién en los últimos 5 años, ya se veía venir esto desde 15, 20 años atrás, pero en los últimos 5 años sobre todo, ha irrumpido con mucha fuerza el tema del desarrollo sostenible. Y la contratación pública, como vimos hace unos minutos, es uno de los instrumentos que tiene que estar alineado al desarrollo sostenible. Consecuentemente, es el momento de incorporar este componente en todo lo que implica la contratación pública. Esa es la idea central aquí. Siendo esto así, entonces, estamos ante una nueva situación, ante la situación de un nuevo paradigma de contratación pública. Y esta es la tesis que quiero compartir con ustedes. Miren, veamos cómo ha sido la situación A, que por supuesto sigue estando presente, que es la situación que se ha ido construyendo a lo largo de 200 años que tiene el concepto de contrato público en el mundo. Es decir, desde el origen prácticamente de la noción de contrato público, como hemos pensado en patrones de un contrato celebrado entre dos sujetos, hemos puesto a la entidad pública y al contratista en una situación frente a frente. Dos sujetos que están uno ante el otro, vinculados ambos por un contrato. Pero hemos pensado solamente en ellos, solamente en la entidad y en el contratista. Si tú revisas la doctrina escrita durante 200 años, el desarrollo de las legislaciones, hasta hace unos 30 años atrás, fundamentalmente han estado pensadas, y todavía sigue gran parte de lo escrito hoy, pensado en la relación entre entidad y contratista. Pero como señalamos hace un rato, el contrato no se explica, el contrato público no se explica porque queremos vincular a la entidad y al contratista. El contrato público se explica porque hay una misión que cumplir con la comunidad. Hay valor que tenemos que canalizar a través del contrato público en favor de la comunidad. Consecuentemente, lo que esencialmente importa es que la comunidad reciba lo que le corresponde por derecho.
situación en la que la entidad pública y el contratista son medios para conseguir ello. Entonces, si nosotros colocamos ya no frente a frente, sino en paralelo a la entidad y al contratista, y asumimos que tienen una misión compartida con la comunidad, es decir, de aportar valor a la comunidad a través de ese contrato público, esta manera de ver el tema va a replantear los diferentes instrumentos que se utilizan en la contratación pública. E incluso algunas prácticas de las cuales se teme mucho cambiarían, como es en el caso, por ejemplo, de los diálogos que se pueden producir entre las entidades y los contratistas o entre las entidades y los proveedores durante la preparación de los contratos públicos o en la fase de ejecución contractual cuando se ve que va a producirse un conflicto, por ejemplo, porque el expediente técnico tiene problemas. Entonces las partes, a sabiendas que tienen una misión que cumplir con la comunidad en un plazo determinado, entonces tendrán que hacer todo aquello que sea necesario para llegar a acuerdos que los lleven a canalizar esa situación sin llegar al conflicto que pueda entrampar la ejecución del vínculo contractual. Y es esta mirada que estamos compartiendo aquí, es esta mirada la que va a reorientar todo y va a dar cabida a prácticas y a instrumentos como el diálogo entre partes durante la ejecución del vínculo contractual. Va a fortalecer los fundamentos doctrinarios que justifican la presencia de la Junta de Prevención de Conflictos y Resolución de Disputas. Va a darle mayor cabida a la conciliación, le va a dar cabida plena a la mediación. ¿Por qué? Porque la perspectiva ya no es que la entidad y el contratista son adversarios. No necesariamente serán aliados que se quieran, pero sí son dos sujetos que saben que están vinculados por un contrato, pero especialmente ambos están comprometidos con una misión con la comunidad y la tienen que cumplir en las mejores condiciones y plazos que correspondan. Y lo que vendrá luego es que si ambas partes no cumplen y son responsables de ello, pues también tendrá que valorizarse cuál es el daño que esa inacción o acción ilegal le produjo a la comunidad y hacerse responsables también por ello. Pero a su vez, si ambos hacen las cosas bien, también se pueden generar mecanismos de premios a ambos, como por ejemplo premios al buen proveedor o en su caso, como lo hacen en otros países y hemos tenido algún momento en Perú, premios al buen comprador. Pero eso es factible si es que nos ponemos en este nuevo paradigma, en este que está aquí a la derecha. Entonces, es fundamental asumir esto. ¿Por qué? Porque si tú lees la nueva ley de contrataciones públicas, vas a encontrar un conjunto de instrumentos que solamente si nos respaldamos en este nuevo paradigma, va a ser posible llevarlos adelante. Por ejemplo, en el caso de los contratos colaborativos, la misma expresión de contrato colaborativo implica interacción entre los sujetos que participan, sea desde la fase preparatoria, del procedimiento de selección o en la fase de ejecución del vínculo contractual, se invita a una interacción dentro de ciertos patrones, por supuesto, controlados, pero es una interacción necesaria. Eso solo es factible si tú entiendes que ambos tienen que marchar en paralelo porque tienen una misión compartida. Porque si lo pones frente a frente, simplemente será contradictorio ello con la posibilidad de abrir diálogos. En consecuencia, hay que trabajar en nuestra cultura, en la mente de quienes participan en el contrato público, este nuevo paradigma para posesionarlo, porque es un paradigma que surge, en algunos casos por inferencia y en otros aspectos por deducción, de todas las medidas nuevas que se están aplicando en el Perú durante los últimos 20 años. Y eso es lo que invitamos a cambiar de perspectiva. Sobre esta base, ¿cuánto tiempo tengo? ¿O ya cumplimos, por favor? ¿Diomel?
Doctor, 5 minutos. Perfecto. Entonces, sobre esta base, una mirada a lo que la nueva legislación establece, porque solamente será comprendida la nueva legislación si vamos asumiendo ese nuevo paradigma de la contratación pública. Apreciemos. Como estrategia general, nuestra legislación nueva reafirma principios de la contratación pública y dentro de los principios vas a encontrar, por ejemplo, expresamente el de la vinculación de la contratación pública con el desarrollo sostenible. Expreso. Entonces está diciendo sí o sí que el contrato público es un medio para canalizar el valor de la comunidad. Segundo, hay un artículo muy simpático que es el de los enfoques, que no son sino políticas públicas traducidas en artículos que orientan hacia dónde tenemos que ir. Y ahí también se fortalece toda la línea de la vinculación con el desarrollo sostenible y también la parte instrumental, como es el impulso de la aplicación del principio de valor por dinero, que toma en cuenta todo el ciclo de existencia de un bien, de un servicio, de una obra. Esto solo es factible entenderlo así y captar todo su contenido si ponemos a la entidad y al contratista no frente a frente, como lo hemos venido haciendo los últimos 200 años, sino en paralelo, en que tienen una vinculación y dentro de lo que tienen que hacer es hacer realidad esos principios, lograr esos enfoques, consolidar la relación entre contratación pública y desarrollo sostenible e impulsar los criterios de valor por dinero en un escenario confiable, dialogante, y todos los actores, incluidos los de control, tienen que comprender ello para que también cambien sus mecanismos de perspectiva, de evaluación de la situación y fomenten también estos escenarios de interacción. Otro tema que surge de la legislación actual, de la nueva legislación, está referida a la formación del contrato. Aquí, si tú lees esa normativa, te vas a dar cuenta que lo que se pretende es fortalecer la actividad estratégica de los actores públicos de la contratación pública. Es decir, que sin abandonar la parte operativa, en cada entidad existan más estrategias de contratación pública. ¿Por qué? Porque se están diversificando los procedimientos contractuales. El mensaje que traduce la nueva legislación es el siguiente. Nuestra realidad es muy variada y como es muy variada, también te presenta situaciones muy variadas para la contratación pública. Siendo ello así, entonces es inevitable que tengamos una paleta de procedimientos contractuales, diversos tipos de procedimientos contractuales, que todos cumplan el mínimo no negociable de ser eficientes, eficaces, transparentes, seguros. Pero eso sí, cada uno de estos tipos de procedimientos que atiendan a las realidades que correspondan. Entonces tendrán cabida el procedimiento clásico, la subasta inversa, el acuerdo marco, los contratos colaborativos, los FIDIC, los NEC, los gobierno a gobierno. Y además se adicionan otras posibilidades como los contratos de innovación, que son algo novedoso para el Perú. Entonces, de lo que se trata es de tener una paleta de posibilidades de procedimientos contractuales. Todos seguros, sí, pero que la entidad contratante pueda ir determinando cuáles de ellos o combinaciones de ellos son los más pertinentes para una contratación exitosa. Entonces, esa es una línea que solamente es factible entender con este nuevo paradigma. Como tenemos una visión común entre la entidad y el contratista y todos los actores que participan alrededor de un contrato público, como los auditores, los procuradores, los asesores de entidades, los jueces, fiscales, etcétera, los miembros de junta, los árbitros, en su momento los mediadores, todos tenemos que tener la misma concepción y por lo tanto todos tenemos que participar impulsando esa mirada estratégica. Otro tema que surge de la nueva legislación está referido a unos instrumentos clave, y dentro de ellos resalta el de la estandarización de bienes, servicios y obras. Hasta hace poco solamente la estandarización de bienes y servicios, pero se ha incorporado el tema de la estandarización también de obras. Estamos yendo hacia eso. Y eso lo que va a dar como resultado
es que se va a favorecer la implantación de ciertos instrumentos que, con las correcciones adicionales que tengan que hacerse, porque hay correcciones que hacerle también, den lo mejor de lo suyo, como son los casos de subasta inversa electrónica, de acuerdo marco, de compra corporativa, compra centralizada, compras por encargo. Que cada cual de estas modalidades ¿cómo se llama? E instrumentos facilitan las condiciones de eficiencia, eficacia, transparencia, oportunidad, calidad en la contratación pública. Desde el punto de vista de la contratación pública digital, aquí lo que quisiera resaltar es que de la normativa nueva se infiere de manera clara la decisión política de que todas las bases de datos y todos aquellos instrumentos que produzcan datos interoperen entre sí. Es decir, que exista un gran repositorio de todo lo referido al abastecimiento público y que interactúen. Y aquí será muy importante la aplicación de la inteligencia artificial para el trabajo de información masiva con los propósitos de tener información procesada para la toma de decisiones, tanto en cuanto a lo que se refiere a estudios de mercado profesionalmente y debidamente informados o, o basados en datos fidedignos con la mayor cobertura posible, y pasando todo también por todo lo que se tenga que conocer en materia de carácter informático o instrumental de esta naturaleza en materia de contratos públicos. Lógicamente, con una política de datos abiertos y con hay un mínimo no negociable, y es que por más entusiasmo que tengas en el uso de la tecnología de información y inteligencia artificial, jamás eso debe implicar la afectación a derechos de proveedores o derechos de las entidades públicas o de la comunidad. Es decir, el mínimo no negociable es evitar la afectación de derechos constitucionales. No puedes generar discriminaciones porque te entusiasma usar tecnología de información o inteligencia artificial. Por eso hay que hacer un trabajo aquí bastante prudente, sostenido sí, es decir, para realizarlo de todas maneras, pero prudente. Y los últimos dos temas. Por un lado, surge de la legislación nueva la consolidación de la gestión de los riesgos como parte natural de la contratación pública en todas sus fases y del abastecimiento público también en todas sus fases. Esto es muy importante porque ya la idea es que forme parte natural de todo el diseño contractual y de las prácticas contractuales y también de la ejecución contractual, de la identificación de puntos de riesgo y la determinación de mecanismos para paliar esos riesgos o en su caso ya directamente actuar cuando la situación riesgosa se ha producido. Dentro de ese escenario, no solamente es cuestión de ver los riesgos y determinar los riesgos o tener un afán de identificar situaciones irregulares, sino que también se tienen que premiar las situaciones positivas. Y es por ello que la legislación incorpora incentivos al buen proveedor. Entonces hay toda una línea ahí de trabajo para el buen proveedor que se tiene que desarrollar, pero que ya está establecida en la ley. Lo que sí quedaría como punto de agenda es también incentivos al buen comprador. Los servidores públicos en otros países sí tienen premios cuando tienen logros en materia de contratos públicos. Y finalmente, en lo referido a prevención y solución de conflictos, la legislación nueva es muy clara en la opción de que es mejor prevenir que ir a solución del conflicto. Prevenir el conflicto es fundamental. Entonces, tienes que prevenirlo en la fase preparatoria, tienes que prevenirlo en la fase de selección y tienes que prevenirlo también en la fase de ejecución del vínculo contractual. Por eso es que se tiende a fortalecer la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que ya no solamente será sobre bienes, sino también, ya no será solamente sobre obras, sino que también se extenderá a bienes y servicios, bajo el entendido de que todo tipo de contratación presenta situaciones en las que unas medidas preventivas son
de mejor impacto que directamente ir a la solución del problema. ¿Por qué? Porque cuando ya reviente el problema, los perjudicados son todos. La entidad no cumple sus metas, el proveedor entra en escenario de costos altos o postergación de pagos, y el más complicado de la comunidad, que no recibe lo que por derecho le corresponde. Entonces, la mejor solución de controversias es la prevención, es la mejor vía. Y cuando ya es inevitable, ni modo, irás ya a la heterocomposición. Y ahí ingresará el arbitraje, por supuesto, la fase en que ya la Junta de Prevención se pronuncie para efectos de determinar lo que se debe hacer, entra la conciliación, por supuesto, y también, como nos señalaba la doctora Cano, lo que debemos incorporar como país, que es la mediación. Perú está haciendo gestiones internamente para procurar la suscripción del convenio de Singapur, quería ingresar a Perú también en este mecanismo, que se utilizaría con mucho éxito, se prevé en materia de contratos públicos. Entonces, la prevención es clave. Para cerrar, la visión del país, la visión del país está en internalizar este nuevo paradigma de la contratación pública. No es un paradigma que surge de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió, no. Lo postulo, lo presento, pero no porque se vea ocurrido por algunas reflexiones de que de la nada surgiría este paradigma, no. En realidad es una consecuencia necesaria de toda la acumulación de instrumentos, mecanismos de mejora que se han ido implantando tanto en el Perú como en el mundo entero en los últimos 30 años y con mucho énfasis en los últimos 20 años. Eso ha llevado a que hoy estemos en condiciones de mirar de otra manera la posición de los sujetos que se relacionan en la contratación pública. No solamente la entidad y el contratista, sino todo actor que está involucrado en la contratación pública, tiene que saber que compartimos todos una misión con la comunidad. Lo que importa es la comunidad, que ella reciba las obras en el momento que lo necesita. 2.500 obras paralizadas, no solamente son 2.500 contratos entre entidad y el respectivo contratista con problemas, sino son 2.500 oportunidades de desarrollo negadas o postergadas a la comunidad. Entonces hay que cambiar la mirada y lo propuesto es poner en paralelo a todos los actores y todos compartimos esa misión común. Repito, no es que vamos a ser aliados, no necesariamente vamos a ser aliados, puede haber tremendos broncones, pero todos tenemos que ser conscientes que hay una misión por cumplir y que también habrá responsabilidades si no se cumple esa misión. Es decir, también el sujeto que puede ser afectado es la comunidad. Ya no solamente la entidad de contratistas, sino también la comunidad. Si creaste un proyecto para bajar los niveles de fallecidos en un pueblo y se celebró el contrato y se ejecutó bien, pues habrás impactado en que disminuya efectivamente los niveles de mortandad. Pero si ese contrato fracasa, pues esos niveles de mortandad seguirán creciendo. ¿Y quién se hace responsable de ello? Quien tenía en sus manos la oportunidad de hacerlo y la obligación de hacerlo, la entidad y el contratista, ambos. Y por lo tanto habrá que hacer una redistribución de responsabilidades también, no solamente en la relación entidad-contratista, sino también entre ambos y la comunidad. Esa nueva mirada es a la que nos lleva todo lo que se viene produciendo en el mundo. Por eso, mi sugerencia final para todos ustedes es, lean sobre estos nuevos instrumentos que se están incorporando. Hay bastante doctrina al respecto desarrollándose, y entrénense mucho en la vinculación entre contratación pública y desarrollo sostenible. Bien, agradezco mucho a la institución por la invitación y un agradecimiento especial a todos y por supuesto una reiteración de mi saludo
hasta el cielo a nuestro querido Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Salazar. Su ponencia me dejaba la consulta de el esquema al que estamos caminando. Parece que se está alcanzando a nivel de norma, pero no estamos haciendo que quienes operan las normas sigan ese cambio, salten junto con la norma, ¿no? Pareciera que en la aplicación estamos yendo mucho más lentos que en los cambios normativos. Las nuevas Es normas muy, nos ha traído un cambio interesante y claro, la perspectiva que usted expuso está en la norma, pero quienes lo van a operar pareciera que todavía no están en ese enfoque. ¿O qué piensa usted? la idea precisamente es, Yomel, asumir el tema y la situación es muy simple. ¿Quiénes, si no somos nosotros, nosotras, todos, todas, quienes estamos involucrados en esta materia, que debemos promover que eso suceda? Es decir, se inicia un trabajo, una tarea para ir insertando en nuestra cultura, tanto del gestor público como del privado y de quienes rodeamos estas actividades, para asumir ese nuevo paradigma. No es una tarea que pueda surgir de la noche a la mañana, pero que sí hay que hacerla de manera sostenida y persistente hasta lograrlo. Las sociedades que admiramos, finalmente, cómo llegaron a donde llegaron. Empezaron con prácticas que las convirtieron en hábitos, hábitos que las convirtieron en costumbres, y después todo ello derivó en cultura. Pues es la ruta que se sigue en todos los casos. Es como el cinturón de seguridad. Hace unos años te dijeron tu cinturón de seguridad, nadie hacía caso. Después se convirtió en una práctica, en un hábito, una costumbre, y ahora a nadie así nomás se le ocurre, sobre todo a las generaciones que entonces tenían 5 añitos, 4 añitos. Ahora lo más usual es que tú subes a un automóvil y busques el cinturón de seguridad y te sientes inseguro si no lo tienes. Entonces, ese medio de generación de cultura es lo que tenemos que hacer. Hay que martillar, cincelar, hasta lograrlo. Sí es posible. Ten la certeza que sí es posible, pero requiere que sobre todo las personas que estamos metidas en estos temas de manera cotidiana, vayamos promoviendo esa nueva mirada en esta materia. Y yo creo que sí es factible lograrlo. De repente no con los estándares totales que quisiéramos, pero sí en un buen estándar como para que finalmente nuestra contratación pública cumpla su finalidad. Y no olvidemos algo clave, yo, que es muy importante que lo tomes en cuenta también en tu reflexión y en la reflexión de todos. La comunidad cada vez más se da cuenta de sus derechos, cada vez es más consciente que tiene un derecho constitucional que se denomina el derecho al buen gobierno. ¿Por qué? Porque conforme a la teoría del derecho natural, las personas que formamos parte de una comunidad tenemos cedida una cuota de nuestra libertad, y esas cuotas de libertad cedidas se fusionan alegóricamente y se convierten en el poder. El poder es de la población, el poder es de la comunidad. Y el poder ha surgido ¿para qué? Para que a través de su ejercicio se aporte valor para el desarrollo de la comunidad, o sea, en favor de la comunidad. Nosotros elegimos a las personas o se designan a las personas que van a ejercer esas cuotas de poder, pero la comunidad tiene el derecho a exigirle a esas personas que ejerzan bien el poder, que gobiernen bien. Y cuanto más crezca los instrumentos, unos formalizados y otros de hecho, en que la comunidad va exigiendo el buen gobierno, pues yo creo que también será un factor para que nos alineemos en esta nueva perspectiva de los contratos públicos. Es decir, o espontáneamente o porque lo exigen, pero va a tener que ser. Esa es la ruta a seguir. Muchas gracias, doctor Ricardo Salazar. Con su ponencia ya hemos terminado. Parece que nuestro panel no tiene mayor consulta. Le agradezco mucho. Agradezco también al CAE Amazonas por permitirme estar en este evento, dando un homenaje y recordando
a quien en vida fue una gran persona, Juan Comani Chávez. Agradezco a todos ustedes por haberme esperado hasta estas altas horas de la noche, a nuestro público participante, y gracias a usted, doctor. Hasta pronto. Un honor. Pronto. Gracias. Hasta pronto, señores. Gracias. Suerte a todos. Gracias a todos. Gracias.